Desde que llegué de viaje han sido 3 semanas con esta que estamos iniciando hoy, donde vamos a usar el mismo versículo o el mismo juego de versículos como base para nuestra predicación, pero el día de hoy nos toca un título distinto. Amén. Cantar de los Cantares, capítulo 6, versículo 8, 9 y 10. Gloria al Señor. ¿Cuántos se han aventurado a leer esa escritura tantas veces como para decir a estas alturas que ya la conoce de memoria? Gloria al Señor. 60 son las reinas y 80 las concubinas y las doncellas sin número. Mas una es la paloma mía, la perfecta mía, es la única de su madre, la escogida de la que dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada, las reinas y las concubinas, y la alabaron. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Gloria al Señor. Dios bendiga la lectura de su palabra. Pueden tomar asiento. Si quieren ponerle un título, vamos a llamarlo La luz de los escogidos. Claro está que en la lectura es Salomón hablándonos de la Sunamita, pero la Sunamita, siendo una dama, es un tipo, o mejor dicho, como lo sabemos, toda mujer en la Biblia tipifica a la iglesia, y en este caso no estamos hablando de cualquier tipo de iglesia, estamos hablando de la escogida del Señor. Así que estamos hablando de la iglesia verdadera, amén, la que es comparada con el oro puro. Y dado que la tsunamita representa a la iglesia en símbolo, en tipo o en misterio, es por eso que le vamos a llamar al mensaje del día de hoy la luz de los escogidos, amén. No solamente decirle la luz de la iglesia, porque parece que estuviéramos hablándole a todas en general, amén, a la genuina y a la falsa, pero quiero que entiendan bien de que estamos hablando de la iglesia verdadera o la novia de Cristo, ¿sí? Ténganlo bien presente y que no se les vaya a escapar. Y quiero que noten una vez más en el versículo 10, recuerden, esta es la escogida, la única, no hay ninguna como ella, ¿ve? Recuerden cuando hablamos de, antes de avanzar al versículo 10, cuando hablamos de reinas, de concubinas, de doncellas, en otras palabras estamos hablando de que de todas las mujeres, ninguna es como estas, en especial las que están en el palacio del rey. Pero de todas que sobresalen, hay una que sobresale por encima de todas estas, y ella es única. Amén. Tenemos muchas iglesias en el mundo, muchas organizaciones, muchas denominaciones, muchos credos alrededor de nosotros, pero recuerden, hermanos, solamente una es la verdad, ¿sí? No hay dos verdades, no hay tres verdades, no existen medias verdades, solamente existe la verdad. Amén. Recuerde, y la palabra de Dios es la verdad. Las que no tienen la verdad, ¿qué cosa tienen? Todo menos eso. No tienen palabra. Si no tienen palabra, tampoco tienen a Dios. Algunos me dirán, ¿y entonces a quién están adorando? Bueno, la novedad, aunque no es novedad, pero se los repito una vez más, de los muchos mensajes en los cuales he dicho esto y lo reafirmo, como dice el apóstol Pablo, o como declara el mismo Señor en el mensaje a las edades de la iglesia, ellos están adorando al mismísimo diablo en sinagogas de Satanás. El diablo se ha metido en el sistema, el diablo se las ha ingeniado para meterse en medio de las iglesias, y las personas en este tiempo del fin están adorando al diablo, están siguiendo al diablo, están sirviendo al diablo sin darse cuenta. Pero piensan que están haciéndole un servicio a Dios. ¿Ve? Por eso es que la Escritura nos señala que han sido pues
engañados, han sido estafados. Y en Tesalonicenses nos habla de una gran estafa, una gran desilusión, un gran engaño. Entonces, es eso, hermano, lo que hace a la tsunamita o la novia de Cristo, la única. No existe, no quiere decir que no hay otras que reclamen parentela con Dios, pero ella es la única que fue diseñada para vivir la palabra, la única capaz de poder desarrollar o desenvolver a través de su vida la mismísima vida de Dios. Eso es, en conclusión, el mensaje. El día domingo, para quienes no pudieron estar aquí, lo tienen ahí en la página web. Hermano, ese mensaje ahí está prácticamente dicho qué cosa es y hacia dónde apuntó pues el mensajero y hacia dónde apuntan todos los mensajes. En conclusión, ¿ve? Es al fin y al cabo a manifestar a quién y a través de quién. Bueno, manifestar a Dios y a través de todos y cada uno de los miembros del cuerpo novia. Mírense ustedes mismos, tienen extremidades, tienen partes del cuerpo a lo largo de todo su ser, tienen cabeza, tienen orejas, tienen nariz, tienen manos, tienen dedos, uñas, en fin. Pero todas y cada una de estas partes que he mencionado lleva a través de ellas la misma sangre, ¿o no es así? ¿Usted me puede decir algo completamente contrario a eso? No, porque la misma sangre que corre por tu mano es la misma sangre que corre por tus pies, y la misma sangre que corre por tus pies es la misma sangre que corre por tu cabeza e irriga hasta lo más profundo de tu cerebro, ¿ve? Así que, hermanos, de esa misma manera y de ese mismo modo es como nosotros vamos a ver a los escogidos a lo largo de todas las edades de la iglesia. ¿Qué cosa tenían en común? O en particular, bueno, sobre todos ellos solamente podíamos ver a alguien, ¿ve? Y ese alguien es Dios. Amén. Entonces, en el versículo 10 dice: ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejército sin orden? Si ustedes se dan cuenta, hermanos, cuando hablamos de la iglesia, el domingo lo vimos, estamos hablando, hermano, de nuestro paso a lo largo de la noche, la gran noche de 7 días de la iglesia, las 7 vigilias antes de el nuevo día. ¿Ve? Entonces, si ustedes se ponen a analizar el versículo 10, ahí vemos 3 tipos de luces. ¿Ve? Tenemos la luz del día, tenemos la luz de la mañana, la luz de la tarde, o mejor dicho, la luz del día y la luz de la noche. ¿Ve? Dice: ¿quién es esta que se muestra como el alba? ¿Entiende? Es la luz del amanecer. ¿Quién es esta que se muestra como la luna? ¿Ve? Es una lumbrera también. ¿Y quién es esta? ¿O quién es esclarecida como el sol? Otra lumbrera. ¿Ve? Tenemos 3 tipos de luz. Estos son 3 elementos o son 3 que tienen como principal característica emitir luz. Si bien es cierto, la luna llega a emitir luz, la misma luz del sol, como leíamos en Isaías, y es justo cuando el sol brillará 7 veces más su resplandor. Hermano, eso nos habla solo de una cosa, o nos habla solo de un tiempo, de este tiempo, ¿ve? Cuando ya pasaron las 7 edades de la iglesia, cuando ya vimos todo el misterio declarado, y cuando, hermanos, solamente ¿qué estamos haciendo? Estamos aquí para reconocer la palabra y ponerla de manifiesto, ¿sí? Así que eso es lo que nosotros tenemos. Tenemos las lumbreras ahí, tenemos los emisores de luz, pero ahora, ¿qué de nosotros? Porque más adelante dice que es imponente como ejércitos en orden. Entonces, cuando hablamos de huestes, o hablamos de muchedumbres, o hablamos de ejércitos, estamos hablando de gente, hombres y mujeres, escogidos por Dios, claro está, desde antes de la fundación del mundo, claro está, y antes que estén aquí, primero estaban con Él allá arriba, ¿sí? Y ustedes pueden notarlo, hermano,
y sacar una conclusión de todo esto. ¿Ve? La explicación la tienen completa en la página, ya saben, hermosa como la luna, parte 1 y parte 2. En la parte 2 es donde se llega al desenlace, pero hoy día vamos a ver la aplicación de esta escritura a la luz de la palabra, claro está, pero sobre nuestras propias vidas. Amén. Así que quiero pedirle a Samuel, ayúdame. Vamos a abrir las Biblias. Sí, vamos a trabajar con las Biblias. Hoy día no nos vamos a extender tanto, pero no quiere decir tampoco que no vamos a abarcar tantas escrituras como podamos. ¿Sí? 2 Corintios, capítulo 4, versículo 6. Mire lo que dice la palabra del Señor ahí. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 6. ¿Sí? ¿Ya la tienes? Porque Dios, dice, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En otras versiones termina y dice, en la faz de Cristo. Pero vamos a dejarlo ahí. Vamos a analizar esta primera parte y quiero que noten algo. Acabamos de hablar de la luz del alba, la luz de la luna, la luz del sol. Y vamos a analizar ahora bajo el contexto personal, como individuos, qué tipo de luz deberíamos estar nosotros desplegando en este tiempo moderno. Amén. ¿Será nuestra propia luz? ¿Será la luz de nuestros progenitores? ¿Será quizás algún tipo de habilidad en especial? No, Señor. Si ustedes pueden ver la pantalla o si quieren observen sus Biblias, dice, porque Dios, dice, que mandó que de las tinieblas resplandeciese luz, que de las tinieblas resplandeciese luz, dice, porque Dios, luego de la otra coma dice, porque Dios es el que resplandeció en nuestros corazones. O sea, ¿quién es el que resplandece en tu corazón? Dios. ¿Sí? ¿Están captando hasta ahí? Ahora, hermano Luis, ¿por qué nos estás leyendo así? Bueno, para que valga la redundancia, entiendan pues, me captan. Porque hay algo común que sucede en el pueblo hispano y también en el pueblo americano. Es que a veces no entendemos lo que leemos. ¿Y por qué no entendemos lo que leemos? Porque leemos mal, pues. Entonces, ¿quién resplandece en nuestros corazones? Dios. ¿Y quién es, o mejor dicho, ese Dios, cómo se está anunciando aquí? Él se está anunciando como aquel que mandó que de las tinieblas resplandeciese luz. ¿Quién eras tú? ¿Quién era yo? Bueno, para nada, para comenzar. Nada de qué jactarnos. Nada bueno que decir el uno del otro. Pero por eso es que de esta cosa tenebrosa, Dios mismo, escuchen, no el pastor, no el profeta, no tu mamá ni tu papá, sino que Dios mismo dijo que de eso es bueno para nada, que de lo vil y despreciable de este mundo, ¿qué cosa dice? Que de las tinieblas resplandezca la luz. O sea, de lo que no era bueno para nada, de lo que quizás para este mundo estaba prácticamente descartado, Dios te llamó para la más grande de todas las profesiones. ¿Y cuál es esa? Manifestar luz. ¿Y qué tipo de luz? La luz de Dios. Mire, dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué está resplandeciendo en nuestros corazones? Dice la Escritura, para iluminación, o sea, vamos a alumbrar, no solamente somos una lámpara que se enciende y se pone bajo la cama,
¿me entiende? O se mete dentro de una canasta. Somos lámparas que se encienden, pero para iluminar. ¿Pero qué vamos a iluminar? No es que yo le voy a dar luz al hermano, yo le voy a dar luz a mi calle, yo le voy a dar luz a mi pueblo. Claro, eso está bien, está tremendo. Dice, para iluminación del conocimiento. O sea, ¿qué es lo que yo voy a irradiar? ¿Qué es lo que yo voy a manifestar? ¿Qué tipo de luz va a ser la que la gente va a ver? Ustedes que hoy por hoy, la mayoría aquí no son muchachos, todos al menos hemos visto distintos tipos de luces, ¿no? Al menos hoy por hoy que existen esas luces blancas, ¿no? ¿Cómo se llaman esas luces blancas? Luces LED, ¿no? Que se caracterizan por trabajar en la onda de los ultravioleta, ¿no? Las luces LED. Si ustedes las ven por mucho tiempo, terminan viendo las cosas azules. Por eso es que trabajan en la frecuencia de la ultravioleta, casi tendiendo a la ultravioleta. Así que tenemos que otro tipo de luz, luz halógena, ¿no? ¿Sí? ¿Qué otro tipo de luz? ¿Cuál era la luz o el tipo de luz que solíamos conocer o ver allá cuando éramos pequeños? Luz incandescente, ¿no? ¿Sí? Esas bombillas, ¿se acuerdan? Cuando presionabas el botón y de pronto lo hacías mal, ¡pum!, se quemaba, ¿no? Se quemó el foco, decían, ¿no? Era porque la resistencia había volado, ¿ve? Entonces, hemos visto distintos tipos de luz. Tenemos esas luces que vemos allá que iluminan las calles, son luces de sales. Quizás no me entiendan ahora ni una cosa que yo les diga, pero técnicamente son luces de sal, son luces minerales, amén. Son luces a veces hasta cierto punto nocivas para la persona, por eso es que la ponen tan alto. ¿Y por qué irradia tanta luz? Bueno, por lo mismo que tiene un componente químico ahí que es activo. Pero, en fin, tenemos todo tipo de luces, ¿ves? Pero aquí Dios nos quiere enseñar qué tipo de luz la que nosotros vamos a irradiar. Y por lo regular, cuando tú emites luz, ¿qué sucede? ¿Para qué se emite luz? O cuando viene la luz, qué cosa sucede? Por lo regular, la primera cosa que vas a hacer es reconocerla. ¿Ve? Y Dios quiere que suceda algo con esa luz que va a salir de ti. No vas a caminar por las calles como una linterna, así nada más. Pero Dios quiere que cuando la gente vea esa luz, puedan ver solamente algo, dice. Para iluminación del conocimiento. Ajá. O sea, la luz que vamos a irradiar tiene que, a quien llegue esa luz, hacerle conocer algo. ¿Qué cosa? La gloria de Dios. La gloria de Dios. ¿Dónde? En la faz de Cristo. O sea, hermano, yo voy a irradiar luz. Ellos que reciben la luz van a ser llamados a conocer acerca de la gloria de Cristo. Pero, hermano, ahí dice que va a estar en un rostro, va a estar en una faz, la van a ver en una cara. ¿Dónde van a ver esa luz? ¿Dónde van a ver esa gloria? Una vez más, ¿cuántos tienen el Espíritu Santo? Por fe. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Amén. Y si tenemos el Espíritu Santo, ¿qué cosa tenemos? El Espíritu de Dios. Y si tenemos el Espíritu de Dios, ¿qué cosa tenemos? Vida eterna. Y si tenemos vida eterna, es Dios mismo, claro está. Entonces, la pregunta que les voy a hacer, ¿seremos o no seremos ungidos? ¿Estaremos o no estaremos ungidos? Y si somos ungidos, ¿somos Cristo o no? Yo no he dicho que somos Jesús. Si yo dijese, tú eres Jesús, ahí hermano, traspasamos los límites de la tolerancia y mejor nos vamos ¿me entiende?, a otro lugar porque ya esto se fue por un extremo. Recuerden ustedes, nadie puede tomar el lugar de Jesús. Nadie. Pero cuando hablamos de unción, cuando hablamos de ungidos, cuando hablamos de Cristo, no estamos hablando de Jesús. Cristo nos habla solamente de aquel que ha sido ungido. Claro está, no con cualquier espíritu, sino con el Espíritu de Dios. No va a venir alguien y va a decir, no, yo soy un Cristo, pero soy uno falso. No. Con el Espíritu de Dios. Cuando el profeta predica a los falsos ungidos en el tiempo del fin,
Él está diciendo que aún sobre algunos falsos va a reflejarse Cristo. Pero, hermano, ¿por qué? Porque, hermanos, la lluvia cae sobre justos e injustos. Pero dijo, pero por su fruto lo conoceréis. Porque el diablo puede portar la luz, pero él no puede llegar a ser luz. ¿Correcto? El diablo puede portar la luz, pero él no puede ser luz. ¿Ve? Una cosa es decir, estoy llevando la luz, y otra cosa es decir, yo soy luz. Porque eso es lo que está diciendo aquí la palabra. ¿Ve? Ese es el reto del día para nosotros. ¿Ve? No se trata solamente de venir a la iglesia, no se trata solamente de leer Biblia, no se trata solamente de leer los mensajes, sino que tiene que haber un cumplimiento, tiene que haber un cometido en todo esto. ¿Ve? Y eso es, hermano, exactamente lo que estamos leyendo acá. Que podamos manifestar a Dios de manera que cualquiera que pueda vernos manifestándolo a Él, hermano, conozca acerca de la gloria de Cristo. ¿Dónde? En su faz. En otras palabras, que cuando te vean a ti puedan decir, Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Esa es la ecuación de Dios, simple. Lucas 1:37 dice, y para Dios no hay nada imposible. Y luego más adelante vemos en las Escrituras que dice que para el que cree, todo le es posible. Unimos ambas ecuaciones, las igualamos, ¿qué cosa queda? ¿Qué queda? Tenemos a Dios de este lado y tenemos al creyente de este lado. A este lado de la igualdad está Dios y a este lado de la igualdad está el creyente. Entonces, creyente igual a Dios. Dios en el creyente. Eso es lo que nosotros necesitamos entender. ¿Ve? Eso es lo que nosotros necesitamos hacer que sea manifiesto. Necesitamos que viva. Vamos a correr rápido a otra escritura. Efesios, capítulo 5. Dice la palabra de Dios, porque en otro tiempo erais tinieblas. O sea, éramos oscuros, seres de la oscuridad. Mas ahora sois luz en el Señor. Punto y coma. Andad como hijos de la luz. Ajá. O sea, si antes siendo un hijo de las tinieblas, ¿cómo andaban? ¿Ve? No se acuerden de eso. Pero ahora que somos luz en el Señor, dice, andad como hijos de la luz. Así que, hermano, más claro que el agua no puede estar. ¿Ve? Eso es mi deber, ese es mi trabajo como creyente en el tiempo del fin. En el mensaje Shalom, predicado el 12 de enero del 64, párrafo 110, dice lo siguiente. ¿Cómo puede haber oscuridad y luz? Tiene que haber una separación. ¿Ve? Tenemos luz o tenemos oscuridad. Pero no puede decir usted luz y oscuridad. No, es imposible. ¿Ve? Es imposible. Si tenemos luz y oscuridad es algo artificial. ¿Estamos hasta ahí? Tú puedes salir a la calle y decirme, hermano, mira, aquí hay luz y ahí arribita hay oscuridad. Bueno, porque es artificial. Pero si hablamos en serio, hermano, estamos en noche. Si no hubiese esos postes de alumbrado público, si no hubiesen creado la bombilla esa que está allá afuera, no habría luz. ¿Ve? Pero o hay luz o hay oscuridad. No puedes tener ambas. Y si las tienes ambas es algo artificial, ¿no? Es algo manufacturado, creado por hombre. ¿Ve? Pero en la naturaleza o es día o es noche, ¿no? No vas a decir es di noche, ¿no? Di noche o noche di. No existe eso. ¿Ve? Hay gente así, ¿no? Entonces dice, y solo una cosa la separa. Ajá. La palabra manifestada la va a separar. La presiona hacia el otro lado. ¿Ve? La luz para la luz y las tinieblas para las tinieblas. No puede haber una mezclanza ahí. ¿Ve? Aquí dice, está la oscuridad sobre la tierra, pero cuando la palabra manifestada de Dios dice, el sol, el cual fue hablado de existencia por la palabra, dice, él mismo se muestra, la oscuridad huye para el otro lado. Ustedes saben cómo es eso, ¿no? Yo no tengo que volver a explicarlo, pero tenemos, mientras en un lado de la tierra es día, en el otro lado, ¿qué cosa es? Noche, ¿no? Mientras en un lado de la tierra tenemos al sol, en el otro lado de la tierra, ¿qué cosa es?
¿A quién tenemos como protagonista? Sea luna nueva o luna llena, o luna en cuarto, o menguante o creciente, es la luna, ¿no? De un lado al sol, del otro lado a la luna. ¿Ve? Entonces, dice, él mismo se muestra, dice, la oscuridad huye para el otro lado. Y eso es lo que está aconteciendo ahora. La oscuridad, ella misma, escuche, la mismísima oscuridad se separa de la luz. La oscuridad se va a alejar de la luz. ¿Hay que botarla? No. ¿Hay que ahuyentarla? No. Solamente es tu trabajo. ¿Qué cosa? ¿Cuál es tu trabajo? Irradia luz. Y solita se va. Solita se va. ¿Qué cosa? La tiniebla. O sea que, hermano, no tengo que ponerle fuerza ni echarle ganas para botar la tiniebla. No. Tú solamente haz lo que Dios te mandó a hacer. ¿Y qué dijo el profeta? Y Dios hará el resto. ¿Ves? Tú solo haz lo que Dios te mandó a hacer y Dios hará el resto. Que hermano, no debo echarle de puños un poquito o echarle unas cuantas gritadas. No. Tú solo haz tu trabajo. ¿Ves? ¿Cuál es tu trabajo? Deja que Dios brille a través de ti. ¿Ves? Vamos a una escritura más. Dice, mientras va buscando el Juan 1:4. Así que una vez más, ¿no? ¿Qué es lo que resplandece en nuestros corazones? Dios. Dios, ¿no? Y eso es para dar luz sobre el conocimiento de la gloria de Dios. Sí. Dice, Juan 1:4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces dice, en él estaba la vida, en Dios, y la vida era la luz. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? No. Entonces, si tienen el Espíritu Santo, tienen a Zoe. Y si tienen a Zoe, Zoe es la vida de Dios, ¿ve? Y si tienes Zoe, entonces eso debe de ser la luz de los hombres. Miren lo que dice el profeta acá. Dice, Cristo es la luz y la luz es la vida, ¿ve? Y la palabra manifestada es la luz de la hora. O sea, ¿qué es el mensaje de la hora? ¿Qué es la luz de la hora? La palabra manifestada. Una vez más, dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ese es el orden como todo aconteció. Es la manera como Adán iba caminando por el jardín mientras le decía los nombres a los animales, ¿no? Vio por ahí algo que parecía una rata, pero no era una rata, ¿no? Él dijo, bueno, te voy a llamar, ¿cómo le llamó? Un hurón, ¿no? Y vio por ahí un animal chiquito, pero no era un conejo, no era un hámster, no era un cuy, ladraba, él dijo chihuahua, ¿me entiendes? Y luego ahí vio un gato, le llamó gato, ¿ves? Y así. Pero él, ¿qué cosa estaba haciendo? La Biblia dice, y él llamó a los animales como Dios les iba a llamar. O sea, ¿qué estaba haciendo él? Él estaba resplandeciendo, manifestando a Dios, pero ¿qué cosa? Poniendo de manifiesto o haciendo de conocimiento, ¿qué cosa? La gloria de Cristo. ¿Por qué? ¿Cuál era lo que debían de conocer? Entonces estaba ahí el elefante, la jirafa, el caballo. Y él dijo, gato. Y estaban viendo. ¿Entiendes? Su nube de testigos. Oh, dijo gato. Entonces ahí estaba ahora el gato también, otro testigo más. Y de pronto vio un ser pequeñito, largo, y que le gustaba el queso. Y le llamó mouse, ¿no? Ratón. Entonces, así iba, ¿qué cosa? Iba irradiando la luz de la hora, ¿ve? Diciendo el mensaje de la hora, ¿ve? Y todos eran llamados por nombre. ¿Y qué dijo el profeta? Mientras el mensaje es predicado, dice, tu nombre es llamado. Cuando tú ves la palabra como tienes que verla, entonces tú sientes un jalón, tú dices, eso es mío, ¿ve? Eso es para mí, yo nací para eso, ¿ve? Y un versículo más adelante dice, en el versículo 5 dice, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea, la luz, hermano,
en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Mire, en otras versiones de la Biblia, o en otras traducciones de la Biblia, dice lo siguiente: y la luz en las tinieblas resplandece, ¿ve? Y las tinieblas no la pudieron entender, ¿ve? ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús habló de el que no come mi cuerpo y bebe mi sangre, el tal no es digno de entrar en el reino de los cielos? ¿Se acuerdan ustedes? En serio, ¿cuántos se acuerdan? Gloria al Señor. ¿Qué pasó? Se comenzaron a ir, ¿no? Que piensa que somos caníbales, que somos vampiros, ¿ve? Vaya para allá, ¿no? Se comenzaron a ir. No entendemos lo que dice. ¿Qué pasa? Cuando la luz brilla, las tinieblas retroceden. Cuando la luz brilla, las tinieblas no prevalecen. ¿Ve? Se comienzan a ir solitas. ¿Ve? Ni siquiera las tienes que votar, se votan solas. ¿Ve? ¿Por qué? Porque no la entienden. No la entienden. Eso es lo que dice la palabra. O sea, una vez más, ¿qué cosa dice el santo profeta de Dios? Haz tu parte y deja que Dios haga el resto. ¿Ve? ¿Cuál es tu parte? Deja que Dios brille a través de ti. ¿Ve? Entonces, el verbo griego que se usa para prevalecer es el mismo que se usa para nombrar entender o comprender. ¿Ve? No comprendo lo que ahí predican, no comprendo lo que ahí dicen, no comprendo. Ajá. Y porque no comprenden, bueno, se van pues. ¿Qué es lo que sucedió allá en Babilonia? En la Torre de Babel. ¿Se acuerdan ustedes? Dios les dio lenguajes distintos a todos ellos. Y, hermano, como no se comprendían, ¿ve? Uno estaba hablando chino mandarín y el otro estaba hablando ruso. No puedo entender, decían, ¿no? Y el otro hablaba quechua y dijeron, bueno, no puede ser. Los rusos se fueron para el norte, los chinos para el sur. Hermano, los del quechua se vinieron para acá. ¿Ve? ¿Qué pasó? ¿Por qué se separaron? Porque no se podían entender. ¿Estamos hasta ahí? No se podían entender, dijeron, nos separamos. ¿Ve? Y ahí comenzaron los países, ¿ve? Las etnias, las culturas y cosas por el estilo. Pero el común denominador, todos adoraban al sol. ¿Ve? Pero se separaron porque no se podían entender. Así que vino Jesús y dijo, yo no he venido a traer paz, yo he venido a traer guerra. Él dijo, yo no los he venido a juntar, yo los he venido a separar. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Romanos 13:12. Mire lo que dice ahí la palabra. Gloria al Señor. Romanos 13:12 dice, Romanos 13:12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Ajá. Hermanos, la noche está avanzada y se acerca el día. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hermano, desechar las obras de las tinieblas. Como dice la Escritura, el que ama al mundo y la cosa del mundo, el amor de Dios todavía no está en él. ¿Ve? ¿Qué tenemos que hacer? Desechar las obras de las tinieblas, hermanos, hermanitas. Dejar todo lo que no pertenece a la luz. ¿Ve? Lo que ha nacido de la carne, carne es. Lo que ha nacido del espíritu, espíritu es. ¿Ve? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que nos impulsa? ¿Cuál es nuestro motor? Tiene que ser Jesucristo, ¿ve? Tiene que ser la luz, ¿ve? Tú viniste porque, bueno, querías alabar a Dios, ¿no? Como decía, o dice aquel canto, ¿no? Vine a alabar a Dios, ¿no? Es así, hermano. ¿No? Es la razón por la cual ustedes se paran y dicen amén y aleluya, ¿ve? Gloria al Señor. Tesalonicenses, primera, versículo 8 del capítulo 5. Dice, pero nosotros que somos del día, ¿cuántos son esos? Sí, algunos están de noche ya, o de medianoche. Pero nosotros que somos del día, dice, seamos sobrios. Ajá.
habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Pero nosotros que somos del día, dice, seamos sobrios. ¿Qué es sobrio? Una persona que no está bebida de ningún tipo de estímulo artificial, ¿no? A esa gente dice, ay, hermano, me he tomado una pastilla y me voy a dormir. Y se duermen, ¿no? Están con algún tipo de estímulo, ¿eh? O algunos, cuando estaban allí en el mundo, ¿no? Necesitaban ponerse alegres, ya ustedes saben cómo se estimulaban, ¿no? Ahí estaba la sidra, ahí estaba, ¿no? Hermano, sidra, no entiendo qué es eso, cerveza, ¿no? Estaban los vinos, ¿no? Las aguardientes, ¿ve? Que se ponían alegres, ¿ve? El que no hablaba, ahí hablaba, ¿ve? Pero era una manera finita, ¿ve? De alegría. Era una cosa temporal, ¿ve? Como las que el diablo siempre suele ofrecer, ¿ve? Según tú te compraste el Rolex, pero era una imitación, ¿ve? Entonces dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. O sea, no importa lo que tú hayas sido, hermano, sea como sea, si tú eres un hijo de luz, te vas a salvar. 5:8, Efesios 5:8, una vez más. Dice, pero porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Ven? Lo que siempre suelo encontrar en el común denominador de las personas es que cuando comenzamos a hablar de hijos de luz, hijos de las tinieblas, hijos de Dios, hijos del diablo, simiente de Adán, simiente de Caín, yo no sé por qué la gente suele decir que uno es malo y que uno está juzgando a las personas. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado. Ay, tú eres malo, juzgas a las personas, dales una oportunidad. Hay gente así, hermano. Te dicen, eres malo, malo, malo. Y lo que suelen decir, ¿no? Legalista. Eso no significa legalista. Vayan a leer al diccionario qué cosa significa ser legalista. Pero dice que la Biblia nos enseña y dice que seamos sobrios, que no estemos embebidos de ningún tipo de estímulo y que lo único que tengamos sea, hermano, la pasión por vivir y hacer toditita la voluntad de Dios. Entonces hay gente que dice, bueno, usted es malo, ¿no? Es malo juzgando a los demás. Ajá. Uno no es malo, hermano. ¿Qué dice la palabra? Miren, vamos así. 1 Corintios capítulo 5. 1 Corintios capítulo 5. Ustedes saben ya el caso juzgado por Pablo, un caso de inmoralidad juzgado en medio de la iglesia, ¿no? En medio de la iglesia. Y van a decir que uno es malo si lo juzga, ¿no? Sucede que un hombre estaba viviendo con su madrastra, la mujer de su padre, no era su mamá, era la mujer de su padre. En una sociedad así como la de hoy en día, todo un enredo. Y así como si nada en la iglesia, solía ser como acá, hermano. Hermano, la novia no juzga. ¿Quién dice que la novia no juzga, hermano? ¿Sabes? ¿Ves una inmoralidad dentro de la iglesia y no lo vas a juzgar? No. El profeta de Dios dijo que si no voy a hablar bien de mi hermano, mejor que no hable de él. Pero si hace esas cosas no es hermano, pues. Si hace esas cosas no es hermano. Tu hermano es el que es hijo de la luz y que resplandece como la luz. Pero si todavía está en tiniebla, no es tu hermano. Hermano, no juzgue a los demás. Mire lo que dice la palabra acá. Versículo, a ver, ¿dónde vamos? Al 9. Os he escrito por carta. Bueno, en los versículos anteriores dice que a ese fornicario, el mismo Pablo lo echó a Satanás para la destrucción de su carne, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Y la salvación de su alma. Pero en el versículo 9 dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Ajá. Y aquí Pablo dice, o mucha gente dice, sí, pues hermano, no me junto con los mundanos son así, asata, por cual. Y tú le dices, no te juntas con los mundanos, pero ahí tienes uno en la iglesia. Tienes uno al que llamas hermano. Pero dice, versículo 10, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Así que no está hablando de eso. ¿De qué está hablando? Versículo 11 dice, más bien
os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, fuese fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal, ni aún, comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios los juzga. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. O sea, ¿de dónde sacan eso que la novia no juzga? Nosotros estamos aquí para juzgar dentro de la casa de Dios. Hermano, usted es malo, se va a perder. A Pablo era más malo que yo entonces. Ahí dice la escritura. Hermano, pero si no voy a hablar bien de mi hermano, mejor no hablo nada. Aquí dice Pablo que se llaman hermanos y no lo son. Entonces, miren, somos hijos de luz, bueno, somos hijos del día, somos hijos de Dios, somos hijos del Altísimo, ¿no? Tesalonicenses 5:5 dice lo siguiente: porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Se dan cuenta? Él dice que de las tinieblas resplandeció luz. Así que, hermano, lo que tú fuiste se fue al mar del olvido, ni más. Ahora tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Ve? Tú eres una nueva creación, ¿ve? En el Señor. Así que estamos viendo una gran verdad acá, una cosa absoluta, ¿ve? Una vez más, como dice Efesios hace un rato, ¿no? Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad pues, dice, si somos hijos de luz en el Señor, dice, andad pues como hijos de la luz, ¿no? Y en el versículo 13 de Efesios 5 dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, dice, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. O sea, cualquier cosa que la luz pega, manifiesta. O sea, toda cosa que es alumbrada por la luz se manifiesta. ¿Ve? Es que cuando tú viniste a la palabra, cuando en un principio no entendías nada, no sabías nada, nada de esto te tocaba, ¿ve? Nada de esto llegaba a tu corazón, hermano. Bueno, prácticamente no había nada. Pero mientras eras más y más y más alumbrado por la luz, comenzaste a entender, ¿no? Y entonces como Job comenzamos a decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, ¿no? Entonces ahí mismo en Colosenses 1:12 dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Recuerden ustedes Efesios 1, la promesa, ¿no? Nuestra predestinación. Dios nos predestinó para ser santos. Así que no te tienes que esforzar para eso. ¿Ve? Tú simplemente tienes que llegar a un punto donde reconoces quién tú eres y comienzas a actuar. Simplemente eso. Comienzas a hacer tu parte. Y Dios la de él, claro está. Algunos que buscan la voluntad de Dios, hermano. ¿De qué sirve que encuentres la voluntad de Dios si tú no quieres hacer luego tu parte? ¿Ve? ¿De qué sirve que encuentres la voluntad de Dios si luego no quieres hacer tu parte? Ya tienes el mensaje en tus manos, la voluntad de Dios. Pero ¿cuál es tu parte? Comenzar a brillar, pues. Comenzar a hacer luz. Comenzar a hacer el mensaje para otros. ¿Ve? En Evangelismo del Tiempo del Fin, 62, predicado por el santo profeta de Dios. ¿Qué dice ahí él? No se trata de folletos, no se trata de libros, no se trata de tratados. Se trata de una vida viviendo a través de nosotros, la que da testimonio de que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. O sea, en conclusión, ese es el mensaje. ¿Ve? Él más adelante dice, cuando el mensaje y el mensajero llegan a ser uno. ¿Ve? Es lo que nosotros vimos en su ministerio. Y luego de ahí Él dice, y ustedes son los mensajeros del tiempo del fin. O sea, cuando el mensaje y nosotros se hagan uno, más adelante lo vamos a ver, el profeta de Dios dice, el día que la iglesia sepa quién realmente ella es, la iglesia verdadera estoy hablando, entonces serán un ejército invencible. ¿Es así o no? Hay un montón de fábulas, hermano. Eso que le ponen a los niños a leer de animalitos, ¿no? Ustedes saben, mientras uno no despierta la realidad, uno está dormitado, uno está dominado. ¿A ese sin saber? Bueno.
Pero hermano, miren ustedes, aprendan de la hormiguita, dijo Salomón, ¿no? Hay muchas cosas que aprender de la naturaleza. Esa hormiguita no deja de trabajar. Dice, pobrecita, no, esa sabe por qué está haciéndolo. ¿Ve? Porque va a llegar un día en el que no va a poder hacer. Mucha gente está esperando todavía, porque eso ha quedado en nuestro subconsciente, cuando éramos chiquitos, quizás familias católicas, que va a haber un purgatorio, ¿no? Y que vamos a tener una segunda oportunidad de corregir todas las cosas que no hemos podido corregir en esta vida. Pero recuerden, hermano, las cuentas se pagan mientras estamos en pie. ¿Ve? No vayas a pensar que cuando te mueras, el hermano Luis va a hacer un culto especial por ti y vamos a sacar tu alma quizás del infierno. No, hermano, nosotros cuando nos morimos, nos vamos o hacia la dimensión de la palabra o a la quinta dimensión. No queda otra cosa más. ¿Ve? Y luego, cuando la quinta dimensión se termine, todo eso va a ser tirado, va a ser arrojado, lanzado, ¿qué cosa? Al lago de fuego y azufre, ¿no? Donde se van a quemar ahí. El profeta dice, por siempre. Él dice, pero siempre, todavía es tiempo, ¿ve? Y mucha gente se preocupa. Y hay gente que se dedica a predicar solamente eso, el infierno no es eterno, el infierno no es eterno. Ya sé que no es eterno. Pero hay que predicarle a la gente que, bueno, los que no nacieron para hacer luz, bueno, se van a ir ahí, ¿no? Pero los demás, ¿qué cosa vamos a hacer? Los demás somos esto, ¿ve lo que dice la Escritura acá? Porque todos vosotros sois hijos de la luz y son hijos del día, no somos hijos de la noche ni de las tinieblas, ¿no? Y es ahí donde viene cantar el 6:10 una vez más, ¿no? ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden, ¿no? Como dice por ahí un comentario, dice, imponente como ejércitos en orden, peleando la buena batalla de la fe bajo la bandera de Cristo contra todo enemigo espiritual. Eso somos nosotros. Eso somos nosotros. ¿Ve? Como dice la Escritura, y donde esté el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. ¿Por qué? ¿Cuál es la secuencia del orden de los acontecimientos que venimos siguiendo? Porque, hermano, donde hay luz, las tinieblas no prevalecen. Cuando llegó Jesús, el gadareno se arrodilló delante de él y le dijo, Jesús, me tengo que ir. Vete pues, ¿me entiende? Jesús no lo votó. Ustedes en su versión de la Biblia dice que Jesús dijo, ah, loco, ven acá. Fuera de aquí, Satanás. No, nunca dijo así. No le dijo maniático, no le dijo nada, lunático, no le dijo nada. Dice que vino ahí, se postró delante de él y luego el diablo reflexionó y dijo, espera un ratito. Ni siquiera han comenzado a inventar el calendario gregoriano o juliano y espérate un ratito, Jesús, tú no me puedes votar todavía. ¿Entiendes? El diablo es así. ¿Ve? Si el diablo sabe lo que no podía suceder con él en ese tiempo, hermano, hoy día nos ha sido permitido por la gracia de Dios saber qué es lo que deberíamos hacer en este tiempo. Y si no lo hacemos, somos hermano, como dijo el profeta de Dios, el diablo sí que tiene fe y sabe lo que Dios dice y que Dios no miente. Amén. Así que él sabe que su fin se acerca, pero sabía que ese día no era. ¿Ve? Y nosotros que sabemos que este es el día y sabemos que en este día qué cosas deberíamos estar haciendo, no lo estamos haciendo. ¿Ve? ¿Qué estamos siendo de esa manera? ¿Negligentes o no? Sí. O perezosos. ¿Ve? Y mire lo que dice el profeta de Dios acá. En el libro de las edades de la iglesia, en el capítulo que dice la revelación de Jesucristo, en el párrafo 17, estamos hablando del libro azul. Él dice, el libro de Apocalipsis muestra cómo es que el espíritu del anticristo entraría en la iglesia. ¿Dónde? En la iglesia. Ahora, y la corrompería. Ajá. Convirtiéndola así en una iglesia tibia, formal y sin poder.
¿Qué cosa es lo que deja una iglesia sin poder? Cuando se aleja de la palabra. ¿Quieres poder de Dios? Vuelve a la palabra. Poder de Dios, vuelve a la palabra. ¿Se fue el poder de Dios? Se salieron de la palabra. Eso es un indicador, hermano. Es como los electricistas cuando quieren saber cuál es el polo positivo o cuál es el polo negativo y tienen su piloto, ¿no? Tiene que haber carga para que prenda ese piloto. Si no, simplemente no. Poder de la electricidad. A ver, tiene que haber carga. No hay. Ausencia de carga. Ajá. Entonces van y agarran el neutro. Perdón, agarran el que tiene carga y enciende, ¿no? Entonces, para que el piloto encienda tiene que haber carga, ¿ve? Y para que un cristiano encienda, ¿qué cosa tiene que haber? Ajá. Para que un cristiano, cuando hablo de cristiano, estoy hablando de alguien que volvió a la palabra. Para que él encienda tiene que estar el poder de Dios. ¿Ve? Hermano, esa es la forma en la que funciona esto. ¿Ve? Tú has sido hecho de tal manera que el Espíritu de Dios pase a través de ti y alumbre, ¿no? Es como las bombillas antiguas, ahí lo pueden entender mejor. Ese hilito de alambre, ¿no? ¿De qué estaba hecho? De tungsteno, ¿no? Es un elemento especial ahí. ¿De qué está hecho ese hilito de la bombilla incandescente, ¿no? La que solían decir se quemó. Tú estás hecho de ese material especial, hermano, que cuando pasa por ti el poder de Dios, alumbras. ¿Ve? ¿Es eso o no? ¿Saben cómo funciona eso, no? Pasa la electricidad por ahí. ¿Y por qué? Ya sabes por qué comienza a calentarse, ¿no? No podías agarrar esa bombilla así porque si no te hacías unas marcas, hermano. ¿Por qué? Porque estaba trabajando. Eso era una resistencia. Pasaba la electricidad por ahí y eso comenzaba a incandecer. Hasta que se ponía, ¿me entiendes, no? Y ya no podía agarrarlo. ¿Ves? Cuando apagaba la luz tenías que cambiar, se quemó. Tenías que esperar que se enfríe un poco o agarrarlo con un trapo grueso, ¿ves? O algo para evitar que te dañes por quemadura, ¿no? Entonces así como funcionaba. El Espíritu de Dios, la presencia de Dios pasando a través de ti, ¿qué cosa hace? Que brilles. ¿Y qué vas a brillar? Dios. Entonces ahí dice, descubre a Satanás revelando sus obras, el intento de destruir al pueblo de Dios y desacreditar la palabra de Dios. ¿Qué va a hacer Satanás? Destruir al pueblo de Dios y tratar de desacreditar la palabra de Dios. Ajá. Hasta el momento en el que es echado al lago de fuego. Él combate eso, dice, no puede soportarlo. Satanás no soporta la palabra. El párrafo 19 dice, él sabe que si el pueblo recibe la revelación verdadera, ¿existe revelación falsa? Sí. ¿Existe revelación parcial? Sí. La Biblia dice que Caín ofreció un sacrificio excelente. ¿Dice sí o no? Pero el sacrificio de Abel fue más excelente que el de Caín. O sea, la otra, ¿qué cosa estamos viendo, hermano? Es que, hermano, la revelación verdadera va a producir lo que tiene que producir, ¿no? Pero la revelación parcial no va a producir lo que tiene que producir. Va a producir todo parcialmente, ¿ve? Va a producir una iglesia mediocre, ¿ve? Entonces dice, él sabe que si el pueblo recibe la revelación verdadera de la iglesia verdadera, ¿ve? Y lo que ella es, lo que ella representa, y que ella puede obrar las mismas obras mayores, ella será un ejército invencible. O sea, ¿tú sabías antes, hermano, que tú podías obrar las obras mayores? No, antes no sabíamos eso. Antes dependíamos de un sistema, pero ahora sabemos que Dios no solamente nos hizo libres del pecado y de la muerte, sino que por su gracia y a través de su Espíritu Santo que está fluyendo por nuestro ser, Él, no yo, pero Él, dentro de mí, tiene la capacidad de obrar y resplandecer a través de mí las obras mayores. Porque en otro tiempo yo era tiniebla, pero ahora la luz resplandece. ¿Dónde? En mi corazón. ¿Y quién es esa luz? Dios mismo, pues, ahí. Porque Dios resplandeció en nuestros corazones, dice.
Si ella recibe una revelación verdadera de los dos espíritus, dentro de la estructura de la iglesia cristiana, y por medio del Espíritu de Dios discierne y resiste al espíritu del anticristo, Satanás estará sin poder ante ella. Por eso, hermano, tiene que darse cuenta, hermano, cuando uno ya despertó a eso, cuando uno ya ve las cosas como tiene que verlas, cuídense de ese, ¿no? Aléjense de él, ¿no? Los va a confundir. Muchachos, los va a hacer que se vayan de mi iglesia, ¿entienden? Les va a decir que soy falso, ¿no? Miren, ¿qué es lo que dice el profeta de Dios? Tenemos que conocer la diferencia de los dos espíritus. Tenemos que conocer lo que es uno y lo que es el otro, lo que es la luz, lo que es las tinieblas, lo que es el día, lo que es la noche, lo que es Dios y lo que es Satanás, ¿no? Entonces dice, él estará tan definitivamente contrarrestado como lo estuvo cuando Cristo resistió sus múltiples esfuerzos por tener poder sobre él ahí en el desierto. Él trató y trató y trató, pero no pudo. ¿Ve? Si Satanás, dice, sí, Satanás odia la revelación, pero nosotros la amamos, ¿o no? Con relación, dice, con revelación verdadera en nuestras vidas, dice, las puertas del infierno no pueden prevalecer en contra de nosotros, pero nosotros sí prevaleceremos contra ellas. La luz, hermano, las tinieblas no prevalecen contra la luz. ¿Qué quiere decir eso? Que las tinieblas nunca van a vencer a la luz. Donde hay luz, las tinieblas no prevalecen. Se van. Y cuando la luz alumbra, las tinieblas no la entienden y se tienen que ir. ¿Ve? Esto no es con nosotros, nos vamos. ¿Ve? Hechos 20, 29. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y lo hemos visto. Como dice el profeta de Dios, dice que hay que conocer los dos espíritus. En el libro de Mateo 7, 15 dice, guardaos de los falsos profetas, porque vienen a vosotros vestidos de ovejas, o con libros verdes del mensaje, o dicen que son del mensaje, pero por dentro son lobos rapaces. Y si ustedes siguen leyendo el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 29 y 30, dice algo así lo siguiente. Dice algo así, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y que de vosotros mismos, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y en 1 Timoteo 1:20, en 2 Timoteo 1:15 y en 2 Timoteo 2:17, encontramos a Pablo mencionando nombres. ¿Nombres de quiénes? De personas a quienes Pablo identifica con ese espíritu de anticristo, ¿sí? En el versículo 20 del capítulo 1 de 1 Timoteo dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ellos estaban trayendo una cosa errada sobre el pueblo, ¿ves? Entonces a los que traen cosas erradas sobre el pueblo hay que entregarlo a Satanás. Bueno, es lo que Pablo dice. Y sabes esto, que abandonaron todos los que están en Asia. Perdón, dice, y tienen que saber esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, según de Timoteo 1:15, de los cuales son Figelo y Hermógenes. O sea, lo traicionaron. Y según de Timoteo 2:17 dice, y su palabra carcomerá como gangrena. Dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Entonces estos personajes, hermanos, están ahí presentes en el ministerio de Pablo. Son gente que salieron del mismo equipo de predicación de Pablo, del mismo entorno de donde Pablo predicaba, quizás de la misma iglesia donde Pablo solía ir. Y Pablo, hermano, los desenmascara, ¿no? Eso está ahí. Ahí está Pablo mencionando nombres y está diciendo exactamente cuál es la falla en estas personas, ¿no? Cuál es la apostasía de estas personas. Así que, hermanos, ¿somos malos juzgando? No, si estamos aquí para juzgar. Amén. Para juzgar a los que están dentro, ¿ve? Para juzgar, hermano, discernir el cuerpo del Señor. Gloria al Señor. Entonces, tenemos una misión individual que cumplir como creyentes, como individuos en este tiempo del fin. Sí.
Sí. ¿Tenemos que irradiar luz? Claro, tenemos que ser lumbrera. ¿Ve? Lumbrera para todo aquel que esté a nuestro alrededor. Así que esa es nuestra labor individual, independiente, como